Listo, pues muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Es un placer acompañarlos esta mañana. Le agradezco mucho a la Escuela Judicial Electoral esta invitación para poder charlar con ustedes sobre uno de los temas que hoy en día nos deben apasionar y tiene que ver con la argumentación intercultural. Eh, Agradezco profundamente a la doctora Gabriela Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial, al magistrado Felipe Lamata Pizaña. Y bueno, pues quisiera también saludar personalmente a todos aquellos que van encendiendo sus cámaras. Yo sé que a veces es medio difícil ahora, tenemos una serie de ocupaciones, pero bueno, finalmente estamos inscritos en este curso y así habrá que atender a sus lineamientos. Además de que, bueno, pues siempre es bueno conocer quién está del otro lado de la cámara. Me da mucho gusto saludarte, Fernando Saldaña. Muy buenos días. Ya con toda la actitud, cafecito en mano. Sí, me parece muy bien. Manuel, ¿cómo estás? ¿Ya? Este, gusto saludarte ya, alumno de varios cursos. Y bueno, pues poco a poco les pediría yo de favor que fueran encendiendo sus cámaras para irnos saludando, porque luego a veces es complicado nada más estar hablándole a la pura computadora. A lo mejor ya uno necesita un tratamiento psicológico, sobre todo los profes que todavía tenemos esta tradición de ver a los alumnos, ¿no? De ver los rostros de los alumnos para saber si vamos bien o nos regresamos. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Ya? Listo, puestísimo. Muy bien. Bueno, pues vamos a platicar hoy de otra vez de argumentación jurídica, pero desde el enfoque de la interculturalidad. Es un tema bien interesante porque nos habla de cómo se tienen que justificar las decisiones. Finalmente, argumentar implica no solamente ver la manera de expresar cierto tipo de argumentos que buscan convencer a alguien más sobre una decisión. No, en realidad lo que buscamos es entender el proceso de razones mediante las cuales una persona llega a tomar una decisión. Y, digamos, entendemos cuáles son los caminos que hay, los posibles caminos que existen para llegar a esa conclusión final, y además entendemos un balance de razones positivas y negativas que nos harían más o menos entender justamente qué es, de acuerdo a las circunstancias del momento, pues la mejor decisión que puede tomarse. Con lo cual entendemos que la justificación de la decisión tiene un sustento argumentativo, ¿no? No solamente la expresión de las razones mediante las cuales avanzamos hacia una conclusión, sino los caminos que estamos recorriendo, las posibilidades de decisión que podemos tomar, pero que a final de cuentas tomamos un balance de razones mediante las cuales consideramos si nuestra decisión es la más óptima o no lo es. Estoy casi seguro que ustedes, para inscribirse a estos cursos de la Escuela Judicial, pues seguramente también tomaron en consideración otras opciones académicas, ¿no? Y tomaron sus decisiones, pero estoy casi seguro que en ese camino a la decisión, pues empezaron a valorar pros y contras que tenía entre asistir a una universidad de carácter presencial, el tiempo, los costos, el profesorado, etcétera, etcétera. Y por otro lado, a lo mejor tener esta modalidad que es un poco a veces más compleja porque a lo mejor al mismo tiempo, si no estás al 100% metido aquí en la computadora, pues te da la chance pues de tender la cama, ¿no? Empezar a vestirte, irte preparando mientras estás escuchando la conferencia. Y entonces sabes que también tiene un riesgo de perder un poco el hilo de las actividades. Así que lo que a mí me parece bueno, entonces, es entender. Uno, que el proceso de argumentación no solamente tiene que ver con la exposición
de los razonamientos mediante los cuales tomamos una decisión. Y si es de carácter jurídico, pues tendrán que ser razonamientos jurídicos, ¿no? Justificados en el derecho. Y por otra parte, necesitamos hacer un balance de razones de las distintas opciones que tenemos, ¿no? Las distintas rutas por las cuales pudiéramos atravesar. Y entonces ahora sí tenemos una decisión que en derecho le llamamos una decisión justificada. Con lo cual podemos, digamos, las personas que estuvieran interesadas en aprender, en leer, en comentar sobre esa decisión, ya tendrían, digamos, como los recorridos que también tomó un juez o la autoridad, y entonces podríamos validar con una mayor transparencia las decisiones de las autoridades y decir, sí, lo óptimo es esto, ¿no? Ojalá el mundo cambiara y fuera de otra forma, pero lo cierto es que bajo las condiciones actuales y naturales, pues así deberían de funcionar un poco las cosas. Entonces, pensemos en esta imagen que tenemos un conjunto de 4 o 5 puertas por las cuales por alguna de ellas tendríamos que atravesar. Y cada una de estas puertas, ¿no? Nos lleva tal vez a la toma de la decisión. Pero aquí ya lo importante no tanto es la decisión, sino lo importante es el camino que recorro con las posibilidades de ventajas y desventajas para llegar justamente a la mejor conclusión. ¿Hasta aquí está entendido este punto del tema argumentativo? Espero que sí. Muy bien. Aprovecho también aquí el espacio para saludar a Julio César Barreto. Muy buenos días. Dan San, ¿no? Muy buenos días, gusto saludarte otra vez. Y ahí voy viendo poco a poco quiénes más ya terminaron de peinarse, ya están listos para iniciar sus cámaras. Bueno, pues ahora fíjense bien que si esto de la argumentación se trata de la justificación de la decisión judicial o de la decisión de la autoridad, ahora vamos a hablar de la interculturalidad, ¿no? Y para lo cual, pues vamos a echar mano de lo que dice nuestro artículo 2º constitucional, pues bueno, para darnos una idea justo de lo que tendríamos que estar hablando. Permítanme un segundo, vamos a ver si por aquí anda. Aquí no, es la que sigue. Un segundito, vamos a ver. Ahí se alcanza, ¿verdad? A ver, Julio César. Más o menos, ¿va? Bueno. Vamos viendo. Jesús Antonio, ¿tienes ahí acceso a tu micrófono? Sí, ¿me oyen ahí? Excelente, Jesús. Jesús, como para empezar a despertar y recordarnos un poco qué dice nuestra regla número 1, ¿serías tan gentil de ir leyendo el texto, por favor? Ok, dice artículo 1. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Oye, Jesús Antonio, pero como para empezar a despertar a la arenga popular, ¿no? Imagínate que estás en medio de un meeting, cierre de campaña presidencial, candidato independiente, ¿no? ¿Cómo te vas a dirigir al pueblo para que haya enjundia? Y si no, va a decir, ya me dormí, ¿no? Échele ganitas, a ver, échele entonación. Ajá, Sea el usted segundo como, párrafo. oye, sea usted como José José, como el príncipe de la canción que interpretaba con sentimiento, hombre.
Igualito. Dale, porfa. Ok, lee el segundo párrafo entonces. Sí, por favor. Ok. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo el tiempo a las personas la protección más amplia. ¿Le sigo? Ujú, ujú. Todas Sí, las por favor. autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. ¿Le sigo? Sí, por favor. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda Adelante. prohibida Ujú. toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. ¿Me haces favor de volver a leer este último párrafo? Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Perfecto. Bueno, aquí vamos a centrarnos, digamos, en una primera idea argumentativa para la toma de decisiones sobre la interculturalidad. Me parece que todos tienen más o menos claro que cuando hablamos de la interculturalidad hablamos de las diferencias culturales que tenemos entre los mexicanos, ¿no? Bueno, eso no significa que solamente sean exclusivos los pueblos indígenas o las comunidades originarias, ni las afromexicanas. ¿Estamos de acuerdo? Podríamos hacer una primer clasificación suponiendo que hay dos Méxicos, el de nosotros y el de ellos. ¿Y el de ellos quiénes son? Comunidades indígenas, pueblos originarios de afromexicanos. Y la verdad es que no, porque justo lo que nos dice Jesús en ese ánimo de como el canto de las sirenas, al cual todos tendríamos que seguir. Imaginemos a Jesús ahí gritando ahí en uno de los, digamos, en una manifestación multitudinaria, ¿no? Que dijera Jesús, me acabo de despertar y hoy tuve un sueño y soñé, dice, ¿no? Un poco ahí, ya saben, este discurso, y soñé que deberíamos de prohibir toda discriminación motivada por el origen étnico o nacional. Entonces, fíjense bien que este origen étnico, pues todos tendríamos un origen étnico, ¿no? Y el origen étnico pudiera ser, por ejemplo, como el español de Cholula, Puebla. Finalmente, aunque todavía cecea un poco, tío, pero tiene un origen étnico, ¿no? Y yo a lo mejor tengo, no sé, una combinación ahí muy extraña de genes entre, decía el tío mayor, ya fallecido, decía, es que la familia tiene un origen romántico entre la expulsión de los árabes de España, ¿no? Entonces ahí platicaba una historia muy romántica entre dos chicos que se conocieron y la verdad es que uno no sabe a ciencia cierta cuál es su origen étnico. Tal vez algunos sí tenga muy claro su árbol genealógico, ¿no? Desde sus orígenes y escudo de armas, tal vez, ¿no? Pero lo cierto es que esta es una primera idea que nos da la Constitución de que todos debemos de gozar de las mismas garantías, independientemente del color de piel, digo, aunque esté ahí explicado,
independientemente de las condiciones físicas, que uno sea muy alto, que digan, hombre, estos son del norte, estos seguramente son bárbaros del norte, ¿no? Hijos de vikingos. Y otros no, y otros seguramente muy chaparritos, como Benito Juárez, que apenas le pegaba al 1.55 o al 50, ya ni sé. En fin, lo que queremos decir es que todos formamos parte de este universo, ¿no? Y que no necesariamente tendríamos que hacer una distinción para un grupo específico. Es decir, estas normas no van dirigidas a un grupo específico como tal, sino nuestra primera argumentación debería de ser, tú te ubicas en un origen étnico, pues tu origen étnico, debería de tener una protección. Julio César, muy buenos días. Doctor, buenos días. Gusto saludarte, Julio César. Si partimos de esta idea de nuestros orígenes étnicos, digamos, ¿qué otros grupos en México identificas particularmente que sean diferentes a los grupos indígenas, pueblos originarios, afromexicanos, pero que digas, estos son como diferentes? Yo ya tengo ubicados a dos. Bueno, a ver. Que luego los encuentro en las esquinas, ahí luego andan vendiendo cosillas. Los menonitas. Bien, muy bien. ¿Qué sabes de los menonitas, Julio? Se va a oír muy mal y lo voy a decir con todo el respeto que me merecen. Adelante. Pero creo que son blancos y que venden queso. Ajá, con overol, todos los identificamos, muy sí, blancos. Una tradición a lo mejor muy machista. Híjole, la verdad sería decir una barbaridad. Desconozco totalmente todos los menonitas. Correcto, pero bueno, pero estamos identificando un grupo étnico, ¿cierto, Julio? Sí. Bueno, ¿alguien más identifica otro grupo, digamos, como étnico que ha estado, digamos, en la palestra nacional por unos temas muy, muy complejos, asesinatos por allá en el norte, cerca de los límites entre Chihuahua y Sonora? De matanzas así brutales que han sufrido sus familias. ¿Se refiere usted a los yaquis, profe? No. Un apellido, una familia, ¿recuerdan? ¿Los Levarón? Los Levarón, justamente. Bueno, la familia Levarón tiene en el reconocimiento social, digamos, de allá de aquellas zonas, son, digamos, unos personajes o familias que tienen también unos orígenes étnicos diferenciados, digamos, al resto de los demás. Tan es así que tienen su propia concentración familiar, ¿no? Un poco tal vez a lo mejor yo también desconozco y con mucho respeto lo digo, pero lo interesante del caso, Julio y amigas y amigos, es que quieren formar su propio municipio, el municipio Levarón, ¿no? Entonces, es un tema bien interesante, digamos, en la parte jurídico intercultural, argumentativo intercultural, porque tal vez, digamos, un poco de las aproximaciones y reflexiones que hagamos, puedan ustedes empezar a hacer un análisis bien interesante, que está completamente en boga, que el asunto me parece que está propuesto para el Congreso de Chihuahua, sobre esta petición que está haciendo la familia de formar su propio municipio, el municipio Levarón, con base justamente en el artículo 1 y 2 constitucional. Así que veamos cómo el tema de la interculturalidad no solamente se trata de las elecciones de pueblos indígenas, sino tiene un campo mucho más amplio dependiendo de la visión argumentativa que tengamos justo para poder hacer planteamientos que hoy en día parecerían un poco, no sé cómo decirlo, pero me parece como intentando respetar esas tradiciones culturales
de estos grupos. Dice Jesús Antonio, de eso a la secesión hay un solo paso. Dime, chica. No, ¿qué pasó? A ver qué. Dice, de eso a la secesión hay un solo paso, considerando todo lo que ocurre alrededor de la familia. ¿A qué te refieres, Jesús Antonio? No alcancé a entender tu planteamiento. Adelante, por favor. A la parte de que buscan protección, como por fuera, ¿no? O sea, a partir de lo que les ocurrió, han estado como que brincando hacia el otro lado, buscando políticos de ese lado que los apoyen en ciertas cuestiones de declarar a los cárteles como grupos terroristas. Y Es todo que eso. Está un poco raro. Sí, está interesante. Imagínate, Jesús, ¿qué necesidad tendrían ellos de tener un municipio? Bueno, ¿qué es lo que yo pienso de entrada con lo que platicas y lo que ha vivido, la tragedia por la que ha atravesado esta familia? Lo que yo quiero suponer es que no han encontrado el apoyo de las autoridades, ¿no? Que no han podido defender a sus familias y más allá de lo bueno y lo malo y la historia que cada uno tenga, ¿no? Lo cierto es que tienen unos orígenes étnicos que son diferenciados, ¿no? Y que lo que dice el artículo primero es que no puedes hacer una separación, no puedes discriminar a nadie, ni por el lugar donde vive, ni por cómo se apellida, ni cuál es la pinta que trae, ni mucho menos lo que podrías hacer es por su origen étnico llevar a cabo una discriminación. Tendrías, dice el artículo primero constitucional, que gozar de todos los derechos, al igual que los demás. Y los demás hemos tenido protección a nuestras familias, pues en términos generales sí. Oye, pero es que ellos viven muy alejados en una comunidad donde, pues sí, puede ser. Y es que mira, ellos se meten en, puede ser que sí, todo lo que quieran. Lo cierto es que me parece que como una comunidad específica está solicitando la creación del municipio para poder legitimar la autoridad, digamos, la fuerza física para poder defender su territorio, para poder defender lo que producen, su trabajo, su familia y su propio estilo de vida. Así que me parece que es un tema que la argumentación intercultural, de interculturalidad, nos da todavía como para extenderla, pues, a algunos otros campos de actuación. Y bueno, si me hicieran favor, ahora vamos a leer el artículo segundo. ¿Quién dice yo? Manuel. Adelante, Manuel, por favor. ¿Sí se ve bien o lo trato de agrandar? Sí, se ve bien. Adelante, Manuel, por favor. Dice, la nación tiene una composición. Pero desde el título, si eres tan gentil. Artículo segundo, la nación mexicana es única e indivisible. Ya, a ver. Un tema argumentativo. Es única e indivisible. Es decir, no podemos hablar de particularidades según lo que nos quiere decir aquí nuestra Constitución. Entonces, es que necesitamos, por ejemplo, realmente entender el trasfondo de lo que habla nuestra Constitución para poder hacer interpretaciones de ley en conformidad con la Constitución. Entonces, tenemos que más o menos entender de qué va, cuáles son estos conceptos básicos que quiere que nos aprendamos para poder entonces trabajar sobre contextos de interculturalidad. Entonces, somos únicos e indivisibles, es decir, monolíticos, ¿no? Como si fuéramos una piedra de un solo núcleo. Adelante, Manuel. La nación tiene una composición pluricultural. Perdón, lo tengo abierto en otra página. Adelante, dale, vele leyendo. La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas,
que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquellos que formen una unidad social, económica y cultural asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para, 1. A ver, ahí, por favor, vayan tomando nota de palabras que van a ser centrales en el tema de la construcción argumentativa. Entonces, primero tenemos, nada más para que vayan como un juego de palabras, única e indivisible. Luego, lo que vamos a anotar es el criterio fundamental. Digamos, del párrafo 2, vamos a anotar o subrayar criterio fundamental, identidad indígena. Tercero, donde el tercer párrafo donde dice son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que forman una unidad social. Del párrafo cuarto, donde dice el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, entonces ahí ponemos otra vez, subrayamos, libre determinación y autonomía. Con reconocimiento en las leyes. En el que se tome en cuenta principios generales, dice, establecidos en los párrafos anteriores, entonces, principios generales del artículo 1 y 2, criterios etnolingüísticos y asentamiento físico, entre paréntesis, territorio. Y ahora sí, Manuel, arráncate con el rey, como dicen. Otra vez, el inciso A. A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para, 1. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. 2. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los criterios y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes. 3. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus propias formas de gobierno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad, así como acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para que los que hayan sido electos o designados en un marco que respete el Pacto Federal, la soberanía de los estados y la autonomía de la Ciudad de México. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales. 4. Preservar
y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad. 5. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución. 6. Acceder con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de sus lugares, de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a áreas estratégicas en términos de esta Constitución. Para estos efectos, las comunidades podrán asociarse en términos de ley. 7. Elegir en los municipios con población indígena representantes ante los ayuntamientos, observando el principio de paridad de género conforme a las normas aplicables. Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de la conformidad con sus tradiciones y normas internas. 8. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado para garantizar ese derecho en todos los juicios y procedimientos que sean parte, individual o colectivamente. Se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como la norma para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público. Hasta ahí, Manuel. Vamos tratando de sacar algunas ideas centrales, ¿les parece? Porque es demasiado texto y lo que nos interesa es tener como anclajes muy claros. Lo último que vimos, digamos, que les pedí que fueran tomando nota, hablamos de la autodeterminación y la autonomía, ¿no? Es decir, desde el constituyente, desde la propia Constitución, se les dota, digamos, se les reconoce esa fortaleza deliberativa, ¿estamos? De toma de decisiones internas, de la autodeterminación, es decir, de acuerdo a tu cosmovisión, de acuerdo a tus lineamientos sociales, de acuerdo a tu economía, de acuerdo a tu conciencia de identidad de pueblo originario, pues tú determinarás lo que mejor te corresponda, ¿no? ¿Quién mejor que ellos, ¿no? Para poder determinar cuál es la ruta que deben de seguir dentro de las distintas opciones que tienen, como sumarse de lleno, digamos, a la cosmovisión en la cual nosotros prácticamente dormimos, despertamos y comemos. Adelante, Julio César, por favor. Doctor, una pregunta. Adelante. No sé si me podría usted aclarar. Ayer estábamos viendo un tema y hablaban de la autoadscripción. Y ahorita veo autodeterminación. ¿Me podría usted aclarar cuál es la diferencia entre la autodeterminación y la autoadscripción? Yo Claro. tengo una idea, pero no sé si estoy en lo correcto. A ver, arráncate. Échame. Por ejemplo, para mí la autodeterminación sería la forma interna de cómo se regulan las comunidades indígenas. Y la autoadscripción sería como en lo particular, ese carácter que tiene el individuo de sentirse indígena. Pero no sé si estoy bien o ya me equivoqué. No, Julio, lo estás diciendo muy bien. Fíjate que aquí hay una parte aquí que nos dice la porción normativa que acaba de leernos muy gentilmente Manuel, y que tiene que ver con la conciencia de identidad. Es decir, a ver, no hay una tarjeta como del SAMS o del Costco que te acredite como comunidad indígena, ¿no? No lo hay, no hay un certificado que diga, mira, aquí está mi
o mi credencial del INE indígena o de pueblo originario o afromexicano. No lo hay. Por lo tanto, lo que nos establece la Constitución es que la autodeterminación, el reconocimiento a esos pueblos, a sus reglas, a su cosmovisión, a su forma de entender el mundo, debería de respetarse siempre y cuando cumplan con ciertos parámetros mínimos, ¿verdad? De dignidad humana, por ejemplo, de no afectación a las mujeres y que digan, no, pues es que aquí vendemos a las mujeres, aquí las compramos para casarnos y compramos mujeres a partir de los 12 años, aunque no tengamos relaciones sexuales con ellas, pero nuestra tradición dice que tú puedes intercambiar un par de guajolotes y unas vacas por unas niñas que van a ser tu esposa o tus esposas, por ejemplo, y que la comunidad respeta que hasta los 16 años o hasta que tenga, digamos, esté en condiciones ya de ser una mujer con todo, digamos, con todas las características propias para engendrar un bebé, pues ya puedan empezar a tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces, sí, a ver, el tema de la dignidad es una de las fichas sobre las cuales se asienta la torre del juego de los derechos humanos. Así que, por ese lado, tu autodeterminación, ¿no? Tu forma de darte tus propias reglas internas, de acuerdo a tu cosmovisión, pues así debería de seguir funcionando. Y la autoadscripción, es decir, que yo me entiendo por alguna razón indígena, yo me siento como indio cherokee. Hay unos que digan, no, yo me siento como noruego, ¿no? Yo tuve un abuelo vikingo. ¿Y cómo sabes que tienes? Pues porque luego me salen barbas rojas, fíjate. Entonces, pues nadie de mi familia, seguro yo tengo, seguro la estatura y no, bueno, si no saben, ¿no? Igualito que un vikingo. No, me mareo si me subo en una lanchita ahí, pero yo no sé por qué tengo una cosa que me llama, que me autoadscribe, que me dice que yo soy de esa, pertenezco a esa comunidad. Y la verdad es que a veces la autoadscripción tiene que ver más con un tema de decisión, tiene que ver con un sentimiento de pertenencia, ¿no? Porque puede ser, por ejemplo, no sé si te ha pasado, Julio César, pero no sé, por ejemplo, si tus papás son del mismo lugar en el que tú vives o que tú naciste. Mis padres son de Morelos, yo soy de Puebla. Ah, mira, tocayazo de Puebla, Sí. Muy bien. Oye, pues bueno, puede ser, fíjate que por las condiciones de tu familia, la mejor, quieras mucho a Morelos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor allá estaban tus abuelos, ¿no? Porque cada vez que iban de vacaciones o a saludar a la familia, había un sentimiento de identidad y de pertenencia. Y entonces los papás nos decían, mira, aquí en esta calle, ¿no? Jugaba yo al balero o el fútbol y aquí vivía fulano, no sé si te pasa, o a lo mejor ahora con tu familia, cuando pasas por tus antiguas lugares de vivienda o a nosotros, no, pues aquí jugaba con mis cuates, ¿no? Aquí había un terreno donde jugábamos el béisbol y ahora ya construyeron un Walmart, no se vale, miren qué feo quedó. En fin, es decir, empezamos a generar esta especie de vínculo sentimental, no solamente con el terruño, con el territorio, sino con lo que pasaba alrededor, ¿no? Con esta forma de vida que podemos extrañar y entonces nos podemos autoadscribir, por ejemplo, en un formato de vida. Yo les platicaba, no me acuerdo si a ustedes o a alguien más, o seguramente me lo han escuchado, pero cuando yo era niño, ¿no? La tiendita, la clásica concepto de tiendita de la esquina, que nunca estuvo en una esquina, pero era la tienda de la esquina, a 3 calles de mi casa, conocí a todos los chavitos de 10 calles a la redonda, a todos, ¿no? Y de hecho, yo creo que conocí a un montón de niños que no necesariamente eran mis vecinos, sino los había visto ya en alguna ocasión en retos de bicicletas, de la avalancha y en este tipo de cosas. Y la señora de la tiendita, la que atendía, que ahí vivía además, es decir, que además era vecina y tenía un rol en nuestra comunidad, que era la de la tienda. Pasaban los papás a comprar el cuartito de jamón y la pechuga, o no sé, el quesito Oaxaca y el pan de aquella época, y le daba un reporte puntual a cada papá.
de lo que sus hijos hacían o dejaban de hacer. Y anduvieron dando travesuras y tocando los timbres, y el otro día hasta me pegaron un chicle en mi timbre y salieron corriendo, ¿no? O que se habían volado una concha de la panadería, ¿no? Porque el panadero le había hecho. Es decir, todos representábamos un rol en la comunidad, en esa pequeña comunidad que era reconocible por todos. O sea, no solamente era el de la tienda, el del pan, sino eran parte de nuestra comunidad. ¿Esto qué significa? Que este sentimiento de adscripción implica no solamente este sentimiento de involucramiento con el terruño, con el territorio, sino con el concepto de vida. Por ejemplo, daba una conferencia en Chihuahua, en Chihuahua, se acerca una conferencia sobre materia electoral. Se acerca una señora y me pide que si yo la podía llevar con el entonces procurador de Chihuahua. Y le dije que yo no me dedicaba, que yo ni siquiera era de Chihuahua y que iba a nada más dar una plática y se acabó el asunto. El tema es que preguntándole que qué necesitaba como para tratar de acercarla con los abogados de Chihuahua, a ver si alguien la podía, o autoridades, que alguien la podría orientar, me dice algo bien extraño, me dice, fíjese que mataron a mi esposo y el homicida de mi esposo está en la cárcel. Y yo, pues, sí, ¿no? O sea, sí, correcto. Y le dije, ¿y qué necesita usted? Dijo, pues es que yo quiero hablar con el procurador para que lo dejen libre. Y yo, así como, ¿cómo? Ya uno empieza a imaginarse cosas, ¿no? O sea, ¿quieres que dejen libre al asesino de tu marido? Hombre, esto me suena como parte de telenovela, ¿no? Y le digo, oiga, pero ¿y como por qué? Cuénteme. ¿Sabes qué me dijo Julio César? Me dijo, es que fíjese que en mi pueblo, de donde yo soy, el que comete un delito, pues tiene que pagar las consecuencias de ese delito. Y en este caso hay 2 familias que se están muriendo de hambre. Y yo, ¿y cómo es eso? Pues claro, porque el asesino, digamos, el homicida de su marido, que echaron chupes y le dio un machetazo y lo mató, tenía por tradición del pueblo hacerse cargo de la familia. Entonces, de nada le servía a nadie que este colega estuviera en la cárcel, porque había 2 familias, o sea, la familia del muerto tenía que irse a vivir a la casa del otro y el otro tenía que hacerse responsable de sus actos. Tú mataste al proveedor de esa familia, los vas a matar de hambre, tú te encargas de ver cómo le haces y los mantienes. En ese momento dije, Dios mío, esto es un shock, ¿no? Para mí, porque mi forma de justicia, mi forma de entender la justicia no funciona así. Cosa que a mí me preguntaba, o sea, que yo me pregunté, dije, bueno, es que a lo mejor los que estamos equivocados seremos nosotros. ¿De qué nos sirve tener a universidades del crimen ahí, ¿no? Cuando a nadie le sirve y nada más estamos pagando de nuestros impuestos su manutención y que la verdad es que no sabemos si esta idea de que te vas a reinventar, ¿no? Por lo que se supone que estás sufriendo en cárcel, es reinventarte y hacerte un mejor ciudadano, ¿no? Es tocar, no el fondo, ¿no? Esto es tocar 3 niveles del infierno, ¿no? Y que de quien salga, pues se supone que ya debería de salir libre y curado de espantos para no volver a cometer ninguna infracción, ¿no? Entonces, la cosmovisión a la que pertenece esa señora evidentemente no es la misma que la mía. ¿Cómo logramos entonces entender su autoadscripción? Ahí está un tema. ¿Cómo logramos entender su conciencia, su cariño, su identidad de hacerse pasar por ese conjunto de reglas y sentimientos? Porque me dice, yo soy de esa comunidad. Y yo le creí porque solamente bastó que me dijera, yo soy y me autoadscribo. Es como si ahorita Jesús nos dice que él es chiva de corazón. Digo, no lo sé, a lo mejor ya estoy faltándole al respeto, ¿no? A lo mejor, por decir algo, americanista o Puma, no sé. ¿Y qué pasa? Pues que todos le vamos a creer
¿Y por qué? Pues porque trae la playera a lo mejor de su equipo favorito, a lo mejor tiene una pluma del equipo favorito, a lo mejor atrás hay un banderín del equipo favorito, ¿no? Y todavía viene aquí pintado del equipo favorito. Bueno, pareciera que hay ciertas características que nos hacen suponer que él sí tiene una autodescripción, aunque no tenga una credencial que lo identifique como miembro activo de tal club o de tal cosa. Entonces, lo dices muy bien, Julio. La autodeterminación tiene que ver como carácter, como un conjunto de reglas sociales que se dan en esa comunidad para su propia, digamos, su propio caminar, su propio andar, sobre establecer cuáles son las rutas sobre las cuales debe atravesar una comunidad para el efecto de poder mantenerse, digamos, pura, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, si alguien les dijera, no, es que ahora vamos a aprender como política de esta comunidad indígena, vamos a aprender el español. Y luego a lo mejor los más viejos dicen, es que si aprendes el español vas a dejar de hablar nuestra lengua. Se les va a olvidar a las nuevas generaciones. Y queremos mantener la identidad. Entonces a lo mejor alguien que diga, no, bueno, entonces, ¿qué les parece que vamos en lugar de aprender español, podemos aprender a hablar español, inglés, por ejemplo, y leer y escribir nuestra propia lengua para preservar justamente por más años y que además quien más quiera estudiarla, pues tenga documentos, ¿no? Como, o sea, no hay profesores, pero que tenga, digamos, como esta documentación necesaria como para estudiar y que haya más gente que pueda hablar. Fíjense que no hace mucho tiempo, mi hija Tere estaba estudiando la prepa y les dejaron hacer un trabajo que tenía que ver, ya saben, con jueguitos electrónicos y este tipo de cosas, ¿no? Pero uno de los objetivos es que tenía que tener como un beneficio social, ¿no? Así que bueno, un poco de intercambio de ideas con su papá, conmigo, le dije, oye hija, ¿tú sabes qué se festeja este año? Si mal no recuerdo era 2020, me parece, 2019, 2020, la verdad no me acuerdo muy bien del año, y porque justo había hecho yo un trabajito ahí y lo vi en Google, ¿no? Ese año, Naciones Unidas había determinado que era el año de protección de las lenguas indígenas. Entonces le dije, oye, hija, pues ¿por qué no sustentas tu trabajo, por ejemplo? O sea, como que ¿por qué no le das un carácter de aprendizaje para que las frases que de pronto salen como de eureka o de tengo información o lo que ustedes quieran ¿cómo se llama? Del juego, frases, ya sea de texto o habladas. Por ejemplo, cuando se peleaban dos o decían, oh, en lugar de decir, oh, como los gringos dicen con F, y, no, cuando algo malo les pasa, a lo mejor digan, se te apareció el chamán, ahora sí te apareció, te cargó en lugar de decir, te cargó el payaso, ya te cargó el chamán, o no sé, alguna frase que pudiera, digamos, como generar un poco de acercamiento con una lengua indígena. Y dije, y lo segundo es que podrías ver, si a tus profes les interesan, tratar de armar un proyecto padre y solicitar el apoyo económico, financiamiento por parte de Naciones Unidas. Precisamente porque pues es un trabajo de chavos de preparatoria sustentado, digamos, con los profesores del TEC y además pues que, digamos, le están dando el formato necesario como para presentarse como un proyecto de corte internacional, o que solamente lo presenten, ganen o no ganen, no era concurso ni nada, pero soliciten el apoyo. Bueno, pues trabajaron de tal manera este proyecto, digamos, en tipo maqueta, que les llevó justamente a enviarlo a Naciones Unidas y que Naciones Unidas les diera un reconocimiento, digamos, por por el interés, por el desempeño, y que iban a hacer el trámite ahí correspondiente. Yo ya no sé en qué habrá terminado, ya mi hija finalmente terminó la prepa ahí, se fue a estudiar la universidad, pero un poco, digamos, lo que quiero yo destacar es cómo digamos, cómo podemos generar una suma, contribuir justo en términos
de lo que la propia comunidad determinaría que es lo correcto para ellos, que es lo que decía, y nos lo decía muy bien Julio César, la forma como se pueden autorregular. Evidentemente tiene que haber límites. Este reconocimiento constitucional debe tener límites y no puede ser arbitrario. ¿Cuáles son estos límites? Pues que tienes que respetar la dignidad humana, ¿no? No puedes andar comprando y vendiendo niñas, intercambiándola por animales. Es un tema de respeto. Segundo, esta autodeterminación tendría que garantizar el ejercicio correcto de los derechos humanos, paridad de género, el sufragio universal, libre, secreto, directo, ¿no? Como tal. Es decir, que no solamente pueden votar los de la cabecera del territorio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor tradicionalmente solo los que viven en esta zona votan, pero los que viven en el campo, en los alrededores, no tienen como esta suficiente fuerza como para decir yo tomaré también las decisiones. Y en este asunto, Julio César, no había como de otra manera, digamos, como para entender a qué personas, por ejemplo, bajo una acción afirmativa en la cual quería respetarle espacios de poder político para grupos y comunidades indígenas o afromexicanas, decías, bueno, ¿y cómo a la autoridad, cómo va a saber si este cuate es, no? Porque, por ejemplo, Julio César pues decía, yo pertenezco a tal comunidad, ¿y qué hacemos, no? Ahora sí que, ¿cómo comprobamos su identidad? Y al principio solamente decías, bueno, pues basta con que tú te autoproclames que eres y ya lo serás. Y entonces esta como autoproclamación, pues empezó a traer problemas, porque había amigos de Monterrey que tienen su casa en McAllen, por ejemplo, casa de fin de semana, y se autoproclamaron migrantes, ¿no? Y dice, oye, compa, pero pues tú vas de fin de semana, no importa, o sea, yo me siento más gringo que mexicano, ¿no? Estudié allá en Estados Unidos, mis hijos nacen en los hospitales de Estados Unidos, hago el súper en Estados Unidos y tengo negocios en Estados Unidos, así que voy y vengo, entonces yo me siento, ¿no? Ni de aquí ni de allá. Entonces, a ver, o sea, no, padre, o sea, los puestos de elección popular, las candidaturas están diseñadas, o en teoría deberían estar diseñadas, pues justamente para quien realmente ha abandonado su país, ¿no? Ha dejado su historia, sus tradiciones, su cultura, su familia, su amor de secundaria, sus amigos del fútbol, ¿no? Ha dejado todo eso y se lo llevó en una maletita para ver cómo le iba del otro lado, ¿no? Y decía un director de cine mexicano muy famoso, que ya tiene más de 20 años viviendo en Estados Unidos, en Los Ángeles, dice que cuando se reúne con las comunidades migrantes, te das cuenta que hay un sentimiento de extrañamiento, del terruño, del sazón de la comida, ¿no? De tu identidad, del chiste, del comentario, o sea, de lo que te identifica finalmente en tus raíces, y por otra parte la sensación de que no encajas en ningún lado, de que no eres americano, digamos, no eres estadounidense, ya dejaste de ser mexicano, entonces eres una transición en metamorfosis muy extraña, y dice, y eso es reconocible justo en quienes ya son así, ¿no? Quienes tenemos este tema. Así que estas, digamos, diputaciones migrantes tienen que ir dirigidas justamente a ese perfil de personas. O, por ejemplo, en la comunidad Muxe de Oaxaca, que seguramente ustedes habrán escuchado sobre de ella, pues en la legislación local se establecían también, digamos, o a partir de la legislación local, las candidaturas para este distrito Muxe. ¿Y qué se necesitaba? Pues dijeron, yo soy Muxe, ¿no? Yo. Y decía, o yo soy, o pertenezco a la comunidad LGTB+, pero eso sí, no quiero que digas mi nombre, no quiero que publiques mi nombre, porque pues eso me vas a revictimizar. Si ya de por sí que yo me reconozca perteneciente a ese grupo, pues si publicas mi nombre. Y entonces resulta que pues el INE dijo, ok, tienen razón, no lo voy a publicar. Se impugna esta determinación porque hay un grupo que dice, oye, yo sé, me acabo de enterar que
hay ciertas candidaturas que van para este grupo, para indígenas, para migrantes y para la comunidad LGTB. Quiero que me informes quiénes son, pues para saber por quiénes tendría yo que votar. Y en segundo lugar, pues que me digas quiénes son precisamente para saber, pues que, a ver, corroborar que efectivamente pertenezcan a la comunidad. Y aquí el INE se enfrentó con una cosa bien compleja en términos argumentativos por el respeto a dos principios fundamentales. El primero, la máxima publicidad que debe de operar en materia electoral, que todos sepan quiénes son los candidatos, que promueven los candidatos. Y la segunda, la reserva de la información confidencial de las personas. Imaginemos que lleguemos al extremo de decir, yo quiero ser candidato, regístrame como candidato, pero no digas mi nombre. ¿Por qué? Porque es un dato sensible. Oye, entonces, ¿por qué van a votar? Pues nadie va a saber porque son datos sensibles, así como en tu credencial de elector puedes solicitar que no te venga tu domicilio porque es un dato sensible. Y el INE estaría obligado a eso. Bueno, pues en este debate que tuvo el INE y el Tribunal Electoral en su oportunidad, se tomó la determinación argumentativamente que había que entender cómo funcionaba el juego de los derechos fundamentales, ¿no? Entre un beneficio que tenía uno, que era el que no se proporcionara su información, y otro que tenía alguien que necesitaba el acceso a la información y la máxima publicidad. Entonces, ¿cómo hacer compatible estos juegos de los derechos humanos? Bueno, pues se entendió al final del día que dentro de la democracia representativa había ciertos valores y ciertos principios que tenían que respetarse, como la certidumbre, la transparencia, la máxima publicidad. Y si bien es cierto que aquí había que ceder en cuanto por lo menos el nombre, ¿no?, de esa persona que pertenecía a ese grupo que favorecía la acción afirmativa, le decía, pero ojo, abusado, si tú no quieres que la gente sepa tu preferencia sexual o tu condición natural, pues no te inscribas por esta, ¿sabes? Tienes cualquier otro tipo de candidatura, búscala por otro lado, no pasa nada. Pero aquí, ni modo, la gente tiene que saber. Y se tuvo que publicar los nombres justamente de estos candidatos. Pero bueno, regresando ya y cerrando un poco la idea de con Julio César, y de ahí ya retomamos parte de la charla, dos características fundamentales de la argumentación de la interculturalidad tiene que ver, uno, con la autorregulación de los, por decir, su dictado de sus normas de conducta, de sus normas sociales, de sus normas jurídicas, de su sistema jurídico, ¿no? Así como el de la señora que pedía que dejaran libre al homicida de su marido, si hubiera, digamos, un régimen jurídico interior con sus propias autoridades, el hombre no estaría en la cárcel, estaría trabajando de sol a sol para mantener a dos familias. Entonces, implica también que deben de tener un conjunto de sus propias autoridades, sus reglas para elegir a sus propias autoridades, sus reglas para poder determinar cuál es el derecho aplicable para ellos y finalmente la manera como van a renovar el poder, ¿no?, de esa comunidad, de los representantes de esa comunidad. Entonces, digamos, ya tenemos tres ideas muy claras de cómo debemos de operar jurídicamente en favor, digamos, de decisiones que tengan que ver justo con este tipo de comunidades. Julio César, tú mismo, si eres tan gentil de ir leyendo el inciso B, por favor. Sí, doctor. La federación, las entidades federativas y los municipios para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria. Establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades
las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades tienen la obligación de, fracción primera, impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los 3 órdenes de gobierno con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos. 2. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación. 3. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil. 4. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos. 5. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo y mediante el apoyo de los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria. 6. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación en los términos que las leyes de la materia determinen. 7. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización. 8. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas, mejorar las condiciones de salud de las mujeres, apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños jóvenes de familias migrantes, velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas. 9. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de las entidades federativas, de los municipios y, cuando proceda, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la legislatura de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como la forma y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigencia de las mismas. Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquellos tendrá en lo que
tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establece la ley. C. Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodeterminación, como parte de la composición pluricultural de la nación. Tendrán en lo conducente los derechos señalados en los apartados anteriores del presente artículo, en los términos que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social. Perfecto, bueno, vamos a tomar en consideración este inciso C para hacer como un resumen, llamémosle así, una visión global de todo lo que hemos platicado. Dice, esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades, en este caso afromexicanas, podrían ser comunidades indígenas, pueblos originarios, ¿no? Y luego la siguiente frase dice, cualquiera que sea su autodenominación como parte de la composición pluricultural de la nación. Dice, tendrán en lo conducente los derechos señalados en los apartados anteriores del presente artículo, en los términos que establezcan las leyes, para garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social. Bueno, aquí es muy importante entonces entender, acá estamos, entender cuál es el papel, digamos, de la autoridad administrativa electoral o la autoridad judicial o el Congreso, por ejemplo. Y hay una frase, una palabra clave. ¿Qué tenemos que hacer desde el punto de vista, desde nuestra cosmovisión, digamos, ¿no? Distinta a la de ellos, para involucrarlos en temas de las leyes, en temas de elecciones, por ejemplo? ¿Qué tendríamos que hacer ahí, digamos, para unir estas dos visiones? ¿Alguien encontró la palabra clave? ¿Qué tiene que hacer el legislador para regular las cosas correspondientes? ¿Qué tiene que hacer la autoridad electoral para tal? ¿Qué tiene que hacer la autoridad judicial? ¿Qué tienen que hacer los ayuntamientos? La frase clave es consultar con ellos. Si estamos hablando que tenemos que respetar la autodeterminación, es decir, la creación de sus propias reglas, nosotros no podemos imponerles reglas. Tendríamos en todo caso que tener una consulta, ¿de acuerdo? Y esta consulta ha sido, digamos, la materia más impugnable ante la Suprema Corte de Justicia y ante el Tribunal Electoral. ¿Por qué? Porque se desconoce, ¿no?, cómo se tienen que llevar a cabo estos procesos de consultas para poder determinar qué distritos serán distritos indígenas, por ejemplo. Se desconoce cómo van a regularse la renovación de sus autoridades, de sus representantes. Pues necesitamos siempre hacer este tipo de consultas. Ahora vamos a ver una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tiene que ver con el caso Yatama, ¿no? Que tiene que ver también con la manera cómo se organizan las comunidades, este tipo de comunidades, para la renovación de los representantes, digamos, de sus gobernantes. Denme oportunidad y ahorita rápidamente se las voy a poner.
Ahí más o menos se ve, Julio César. Gracias. Bueno, platicamos rápidamente del caso Yatama y un poco vamos avanzando. Entonces, estos son los datos del caso. El nombre del caso se llama Caso Yatama contra Nicaragua. Las víctimas son los miembros del grupo Yatama, que es una comunidad, digamos, por la unión es como una especie de siglas. Y bueno, finalmente, lo que la Corte Interamericana pretende resolver es la violación a ciertos artículos de la Convención Americana, que está, digamos, en esta parte ya central. Tiene que ver con el artículo primero, que es la obligación de respetar los derechos humanos. El artículo 2, el deber de adoptar disposiciones de derecho interno. El artículo 8, el debido proceso judicial, que son garantías judiciales. El artículo 23, que tiene que ver con los derechos políticos y la democracia representativa. El artículo 24, igualdad ante la ley, y el artículo 25, la protección judicial. Como verán, todos estos conceptos, así brevemente, están incluidos en el artículo 2 que acabamos, que muy gentilmente me hicieron favor de leer. Los hechos del caso son los siguientes. Se derivan de la adopción de la Ley Electoral 331 en el año 2000. Esa nueva ley, en esa época, no contemplaba la figura de asociaciones de suscripción popular para que participaran en las elecciones. Solo se permitía la participación en procesos electorales a través de la figura jurídica de los partidos políticos. ¿Qué significaba esto? Pues que no había un reconocimiento a elecciones por, digamos, usos y costumbres indígenas, sino la única manera de participar de tomar decisiones de quién les iba a gobernar solo eran bajo procesos electorales y la figura de los partidos políticos. En ese año, la organización indígena Yapti Tasba Mazaraca Nani Asla Tacanca, o sea, Yatama, intentaron obtener la autorización para ser reconocidos como partido político regional. No obstante, a pesar de diversos recursos presentados, le fue negado el registro. Esto generó que el grupo Yatama no participara en las elecciones del 5 de noviembre del año 2000. En consecuencia, se inicia, digamos, todo el procedimiento internacional o de defensa de los derechos humanos, como la presentación del procedimiento, la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a partir del análisis y el informe de fondo, pues envía, digamos, o plantea ante la Corte Interamericana ya el caso para poder presentar, digamos, presentarlas como víctimas y denunciar al Estado de Nicaragua como el violentador de los derechos humanos de este grupo. Y la representación, bueno, la va a tener justamente la propia Comisión Interamericana. Aquí, digamos, nos saltamos la parte procesal. Bueno, brevemente les diremos para ver que tengan una idea más completa del caso. En las primeras excepciones que plantea Nicaragua para que no se estudie el caso como tal, habla de la falta de jurisdicción de la Corte Interamericana, es decir, que no tiene competencia para resolver. Y ustedes recuerden que, digamos, cada país o cada gobierno de los estados que conforman la Organización de Estados Americanos de la OEA tiene derecho a presentar reservas ante la Corte, es decir, cuando suscribe el convenio donde acepta que la Corte pueda resolver casos en contra incluso de el Estado, pues en ese le dice, sí, te doy chance que lo hagas, lo acepto, pero no en estos casos concretos. ¿Alguien recuerda cuáles son las excepciones que presentó México? ¿En qué materia son? ¿No? México presentó 5 excepciones, de las cuales solamente le admitieron 3. La primera es, mira, la idea es que conozcas de todos los casos, excepto lo que tiene que ver con el ejército. Segundo, lo que tenga que ver con el
la definición de la vida. Esto es, ¿cuándo surge la vida del ser humano? Para la Corte Interamericana, la vida surge a partir del momento de la concepción, con lo cual viene a ser complicado entender entonces el tema del aborto, ¿saben? Y entonces esa parte dice, tú no te puedes meter en esos temas. Y la tercera tiene que ver con la materia electoral. Esas son las tres excepciones mediante las cuales no puede conocerse o no puede conocer la Corte Interamericana temas relacionados con estos ámbitos en el caso mexicano. Y así cada gobierno estableció cuáles serían las excepciones. Ustedes dirán, bueno, pero hay un caso, el famoso asunto Castañeda-Gutmann, en donde acude ante la Corte Interamericana para poder plantear la posibilidad de que fuera candidato a la presidencia de la República sin ser postulado por un partido político. Esa es, digamos, tal vez es como la idea general que tenemos, porque ese fue el antecedente. La ley electoral solamente establecía que las candidaturas eran vía partidos políticos. Y cuando solicitas su registro sin ser postulado por partido, el IFE le niega el registro. Acuden ante el Tribunal Electoral otro candidato, otro aspirante a una candidatura similar, que es, digamos, el dueño de las farmacias del doctor Símil. Y el Tribunal Electoral en ese entonces tenía cargando, ¿no?, así como la bota de la jurisprudencia aquí en el cuello, que le decía que él no podía inaplicar una ley electoral sobre la base, digamos, de la inconstitucionalidad. O sea, es decir, que esa ley fuera inconstitucional y que se emitiera un acto, que en este caso era la negativa de registro, con base en una ley que se considerara inconstitucional. Entonces no podía ejercer un control de constitucionalidad en concreto. Y eso se lo dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Luego entonces dijo, pues discúlpame, tengo una jurisprudencia que debo de obedecer, yo no puedo decir que la ley que establece que solo son vía partidos políticos es inconstitucional. Amigo, sorry. Y entonces Castañeda-Gutmann, a sabiendas que esto iba a pasar, pues acude a, digamos, la justicia de amparo. Y como en el amparo también sabemos que hay una de las causas de improcedencia, se refiere a no conocer de la materia electoral, desde aquellos debates entre el que fue presidente de la Corte, José María Iglesias, hace ya muchos años, y después Ignacio Vallarta, pues digamos, hubo como un conflicto entre, digamos, cómo acceder a la justicia en materia electoral. Iglesias, ahora sí como paréntesis cultural, seguramente ya lo traen ustedes muy claro, y si no, les recuerdo un poco. José María Iglesias, que en aquel entonces también era presidente de la Corte, dijo que había la posibilidad de revisar, digamos, la legitimidad con la que un funcionario llega al poder. Esto es, se llamó su tesis, la incompetencia de origen. Por ejemplo, si vamos a pensar, José Ángel, ¿tú crees que un policía estatal pueda levantarte una infracción de tránsito? Se supone que no, cada quien tiene su ámbito de competencia y atribuciones. Claro. Pero tratan de engañar a la gente y la gente que no sabe defenderse, pues. Pero tú que eres muy abusado, José Ángel, te levantan la infracción y te dice, aquí está, y tienes que pagar tanto. Entonces, bueno, entonces vas ante un juez de distrito y le dices, oye, ¿qué crees? Acá hay incompetencia de esta autoridad que me está infraccionando, y como bien dices, el que debiera de ser es otra autoridad que es un agente de tránsito y no estos, ¿no? Por ejemplo, o ahora cuando está el tema del doble hoy no circula, pues también hay otro tipo de autoridades, se supondría, ¿no?, que tienen esas funciones. Entonces, digamos que es fácil que José Ángel gane el amparo por la falta de competencia de la autoridad. Y entonces José María Iglesias, que es tu abogado, ¿no? Imagínate que tuvieras a José María Iglesias y te dijera, José Ángel, pero además fíjate que vamos a irnos un pasito más atrás.
vamos a ver quién designó a esa policía vamos a pensar que es el agente de tránsito, ya. O sea, ya no es el policía, sino es un agente de tránsito. Vamos a ver cómo designaron a ese agente de tránsito. Y resulta que empezaron a investigar y ese agente de tránsito pues no pasó los estándares, los exámenes, y fue un nombramiento pues así, ¿no? ¿Y quién lo nombró? Fue el secretario, digamos, de gobierno. Y preguntamos, ¿el secretario de gobierno tenía facultad para nombrar al de tránsito? No, pues el que lo debe de nombrar es el director de tránsito, avalado por el comité, la junta de gobierno fulana de tal. ¿Y la junta de gobierno aprobó? No. Entonces, fíjate cómo vamos retrocediendo para poder ver si el tránsito, digamos, el camino de la representación del Estado en una persona es la correcta. Y entonces José María Iglesias, ante la interposición de unos amparos, porque un gobernador expropió unos terrenos inmensos, los dueños dijeron, vamos a ver bajo qué condiciones el gobernador llegó a ser gobernador. Entonces determinaron que el proceso de elección del gobernador estuvo viciado. Así que José María Iglesias determinó que si era posible conocer de el origen, digamos, de un nombramiento de una autoridad, si era posible eso, pues también era posible determinar cuál fue el proceso para que un gobernador llegara a ser gobernador. Y ahí podían estudiar entonces si había un problema, por ejemplo, de reelección, si este cuate no era de la comunidad, si esta persona no tenía acta de nacimiento, si esta persona era un militar, en fin, cualquier tipo de las prohibiciones que en aquella época podrían funcionar para no cumplir un requisito de elegibilidad, José María Iglesias podía resolverlo en el amparo. Y bueno, cuando esto pasó, imagínense el escándalo en una época tan conflictiva en México, donde las elecciones se ganaban con pistola y la Constitución, como en la película esta, ¿no? Bueno, pues imaginen cuántos procesos seguramente estaban viciadas, cuántas personas en realidad no pudieron acudir a votar, ¿por qué? Pues porque no había ni credenciales de elector, porque el gobierno manipulaba justamente todos los procesos electorales o encerraba, por ejemplo, al candidato de la oposición. ¿No le pasó eso a Madero, por ejemplo? Bueno, pues el escándalo que surge bajo esta teoría o esta tesis hace que se renueve con el tiempo la Suprema Corte y quede Ignacio Vallarta. Entonces, digamos que hubo un pequeño periodo en el que así operaban los jueces de distrito y la Corte, donde sí podían conocer de los temas electorales bajo este esquema. Y Ignacio Vallarta, digamos, dijo, no, aquí no, ni el Poder Judicial se debe meter en lo electoral y por lo tanto los amparos tampoco deben jalar para las cuestiones electorales. Bueno, pues estas fueron, digamos, la gran tesis y así, digamos, un poco antes del 96, pues seguía funcionando, porque después con el ingreso del Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación, seguramente Ignacio Vallarta trató de arañar su caja, donde está todavía enterrado, ¿no? Ay, ¿cómo es posible que mi tesis que yo defendí ahora resulte que es el Poder Judicial de la Federación el que termina resolviendo los temas electorales? Entonces decía yo que en el caso de Castañeda Gutmann no se plantea un tema electoral, lo que se plantea es que no hay un recurso, un medio de impugnación al alcance de un ciudadano para cuestionar una ley electoral vía un acto de aplicación. No es un tema de quiero ser candidato independiente y considérame para hacerlo, no es eso, simplemente que no había ese medio de impugnación para que el tribunal pudiera declarar la inconstitucionalidad o la invalidez de una norma vía un acto de aplicación. Luego entonces, por eso es que decíamos que los gobiernos pueden suscribir algunas excepciones, son las 3 que tiene México, que es en la materia electoral, en el tema de la defensa nacional y en el tema de la vida, de cuándo surge la vida, y por lo tanto el Estado debería defender al 100% justamente cualquier violación
a esta idea de la vida como tal. Muy bien, bueno, pues en esta, digamos, en esta lámina, lo que decíamos, las primeras excepciones es que la Corte no podría conocer de este asunto y, bueno, digamos, no admite esta excepción y la Corte determina que sí tiene facultades para conocer el fondo de este asunto. En la segunda excepción se establece falta de los requisitos de admisibilidad. Esto significa que no se agotaron los recursos internos necesarios para poder llegar hasta la Corte Interamericana, lo cual se desestima y dice que no, que sí se agotaron todos los recursos necesarios y que era necesario llegar hasta ese punto. La tercera excepción preliminar dice que no hay representatividad en el grupo, es decir, quien presentó por parte de Yatama debió haber sido un representante legal acreditado como tal. Y entonces aquí la Corte se empieza a tocar un tema bien interesante que vamos a tratar de retomar, si nos da tiempo, con el artículo 8, que tiene que ver con el debido proceso legal. En el caso, dice en el 1.3, dice tercera excepción y legitimidad en la representación. Los alegatos del Estado no se ha cumplido lo dispuesto en el artículo 23 del reglamento de la Corte sobre la participación de las presuntas víctimas. El acceso del individuo al sistema interamericano de protección de derechos humanos no puede ser restringido con base en la exigencia de contar con representante legal. La denuncia puede ser presentada por una persona distinta a la presunta víctima. La Corte ha señalado que las formalidades características de ciertas ramas del derecho interno no rigen en el derecho internacional de los derechos humanos. El citado artículo 23 del reglamento contiene una de las modificaciones reglamentarias más importantes que introdujo el reglamento. Esta norma reconoce a las presuntas víctimas y sus familiares el derecho de participar en forma autónoma en todas las etapas del proceso. Si no se admitiera una demanda porque se carece de representación, se incurriría en una restricción indebida que privaría a la presunta víctima de la posibilidad de acceder a la justicia. De esta forma, durante el transcurso del proceso ante la Corte, se fueron presentando los poderes de la mayoría de las personas, de las presuntas víctimas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, bueno, aquí ya hay un primer pronunciamiento de cómo debemos argumentar en términos de interculturalidad. Tenemos que la legislación, digamos, debería de garantizar 3 principios, ya lo dijimos. ¿Se acuerdan cuáles son, Fer Saldaña? El de la libre determinación. Muy bien, muy bien. El de la consulta. Y la autonomía. Y la autonomía. ¿No? Y estos, digamos, estos 3 elementos, en todo caso, tendrían que respetar 2 cosas fundamentales. Digamos, esto no puede ser absoluto, ¿no? La dignidad humana y el respeto de los derechos humanos. Digamos, esos serían los límites de regulación. A ver, tu autodeterminación, sí, siempre y cuando no afectes la dignidad de las personas. Tu autorregulación, es decir, tu dictado de normas internas, sí, siempre y cuando no afecte los derechos humanos, ¿de acuerdo? Entonces, son como los límites naturales que debe de existir a la propia autorregulación. Bueno, vamos ahora sí ya a entrar justamente al tema del fondo. Vamos a ver también cómo fue argumentando el tema de interculturalidad la Corte Interamericana. Los derechos a las garantías judiciales y protección judicial en relación con la obligación de respetar derechos y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Aplicación del artículo 8 que habla de las garantías procesales respecto de las decisiones del Supremo, o sea, de su autoridad electoral nicaragüense. Dice la Corte, el artículo 8 de la Convención se aplica al conjunto de requisitos que deben observarse
en las instancias procesales, cualquiera que ellas sean, a efecto de que las personas se puedan defender adecuadamente en contra de los actos de los estados que afecten sus derechos. De acuerdo al artículo 8 de la Convención, 8.1, en la determinación de los derechos y obligaciones de las personas de orden penal, civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, se deben observar las debidas garantías que aseguren el procedimiento de que se trate el derecho al debido proceso. Esto es, lo que nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestra Constitución, en el artículo 17, que habla del acceso a la justicia, o el artículo 8 de la Convención Americana, nos habla que debemos de garantizar elementos mínimos para la toma de decisiones, sobre todo en materia penal. Dan, San, ¿cuáles serían esos elementos mínimos en materia penal para que se pueda tomar una decisión? Sobre los que se finca una decisión, todo el proceso. ¿Qué sería lo mínimo que deberíamos decir? Ya puedes tomar la decisión. Que se respeten las formalidades mínimas del proceso, ¿no? ¿Cuáles son esas formalidades mínimas? Pues obviamente que no sé mucho de derecho penal, la verdad, me dedico más al administrativo fiscal. Pero no importa. Pues obviamente que haya un juez, lo que llaman un juez natural, que haya una ley expedida con anterioridad, que se respeten los principios del sistema, bueno, ahora el sistema acusatorio, ¿verdad? Lo que es la inmediatez, la oralidad, la publicidad. Pero más allá que, algo más importante que la persona... Derechos humanos, se respeten los derechos humanos, las garantías individuales. ¿Qué necesita un acusado? Enterarse de el derecho bueno, en el caso penal se enfatiza mucho, en el área penal una defensa técnica adecuada. Pero antes de eso, ¿qué necesitas saber? ¿De qué se te acusa? ¿No? ¿De qué se te acusa? ¿Con qué pruebas se te acusan? ¿Cuál es la conducta que está establecida en la ley que dice que tú cometiste? Que tengas derecho a presentar pruebas, a que se desahoguen tus pruebas, a objetar las pruebas del contrincante, a formular alegatos, a que haya una resolución por un juez independiente, aquel que investigó, aquel que instruyó, ¿de acuerdo? Y sobre todo que tengas derecho a los recursos. Si la sentencia te sale en contra, tengas posibilidad de ir a un recurso. Bueno, gracias, Dan. Estos elementos son lo básico, lo mínimo que podrías aceptar para un procedimiento, con lo cual no significa que no puedas crecer, ¿correcto? Si le preguntáramos a Dan, oye, Dan, ¿qué requerirías tú, por ejemplo, qué sería lo mínimo para que pagues tú por un hotel en unas vacaciones? Donde tú quieras. ¿Cuáles son esos requisitos mínimos que tú exigirías? Pues que tenga los servicios básicos, ¿no? Que obviamente haya una limpieza en las instalaciones, obviamente tenga lo necesario para un hotel, ¿no? Una cama, un baño con regadera, como eso es como cama, baño, limpieza, es como lo absolutamente mínimo, tal vez, ¿no? Electricidad, agua. Claro. Y alguien agregaría, oye, Dan, que tenga piso, que no sea de tierra, que tenga techos, que tenga ventanas que cierren, ¿no? O que tengan ventanas que funcionen, y si hace mucho calor, que tenga un aire acondicionado, ¿no? Es decir, podemos ir construyendo un estándar mínimo. La Convención Americana y la propia Constitución nos dice cuál es lo mínimo, así, lo que no podría faltar, pero no significa que, como dice el artículo primero constitucional que leímos, vayamos creciendo, digamos, y entonces ahora Dan dice, no, espera, ahora yo también quiero que tenga una televisión, ¿no? Y que además que sea televisión inteligente para que no tenga que llevar yo mi aparato de películas y que además tenga jacuzzi. Entonces cada vez vamos construyendo el estándar mínimo, ¿me explico? Esta es la posibilidad que nos da la Convención y la Constitución. Lo básico, lo elemental, lo indispensable, ahí está, pero no significa que sea lo único, sino que como Estado podemos ir creciendo y generando otros elementos que son
básicos también para nuestro concepto o nuestras ideas de lo que debe ser el acceso a la justicia o como la impartición de justicia. Por ejemplo, la justicia digital. Dice Dan, bueno, que pueda yo presentar mi demanda ante, digamos, por internet. Eso ya debería de estar, eso ya debería ser formar parte, digamos, de los elementos mínimos. Yo no tengo que estar yendo, que haya un expediente electrónico. Bueno, pues ese es otro estándar, digamos, que vamos construyendo, que ya no solamente son los elementos súper básicos. Bueno, pues la Convención Americana en su artículo 8 nos habla de cuáles son estos elementos básicos de la justicia penal, de los procesos penales, pero no nos dice en el caso del administrativo, Dan, en el caso del fiscal, del mercantil, del civil, del electoral, cuáles son estos elementos mínimos que deberían existir, por ejemplo, para ese tema. Dan, ¿tú crees que si se va a condenar a una persona o se puede condenar a una persona que no hable español, un extranjero, qué necesitaría además de lo mínimo? Necesita obviamente un intérprete, obviamente, un intérprete que esté realmente cualificado para transmitir el mensaje de todas las partes involucradas. Fíjense lo importante que dice Dan, o sea, no solamente ahora, o sea, el piso mínimo era pero ahora creo que por las condiciones del caso, forzosamente se requiere de un intérprete, y dice, ojo, no cualquiera, un intérprete calificado, es decir, ya sube, ¿no?, la varita. Lo mínimo que necesitas es todo eso, más un intérprete cualificado, y que además te asesore en todas las etapas del proceso, no nada más en un pedacito, en todas, desde que se te presenta la acusación hasta el final, hasta los recursos. Oye, Dan, ¿y qué tal si no tiene lana para un abogado? Pues el Estado, ¿verdad?, tiene que proveer, ¿no? La Defensoría Pública, ¿no?, tiene que dar lo necesario. Igual que el intérprete. O por lo menos decirle, oye, si no tienes recursos, el Estado te proporcionará la debida defensa adecuada, ¿no? Por lo menos. Y si la quieres rechazar, pues aquí fírmale que tú la rechazaste, pero yo te la ofrecí. ¿Estamos? Bueno, eso es materia penal. Ahora, fíjense bien lo que les voy a decir, que es bien importante y poca gente ha entendido, incluso en materia electoral. El procedimiento, digamos que buena parte de los procedimientos en materia electoral que son, digamos, que son reactivos frente a alguna situación extraña, adversa, irregular, son procedimientos administrativos sancionadores, como el sistema de nulidades, como las multas, por ejemplo, obedecen a un procedimiento sancionador. Entonces, fíjense que ese procedimiento sancionador, si nos vamos un pasito atrás para ver cuál es su árbol genealógico, encontramos que su hermano es el derecho penal, porque también funciona más o menos igual. Y si nos vamos un poquito más arriba para ver quiénes son sus padres o su madre, de dónde surge la Matrix, es el derecho que tiene el Estado de castigarte. Dice, ¿por qué me va a castigar el Estado? Bueno, porque nosotros en este contrato social, que dirían algunos filósofos, lo que hacemos es cederle soberanía, nuestras libertades al Estado para tener beneficios que de manera individual no tendríamos, como cuando nos inscribimos a un club deportivo, pues seguramente necesitamos para ocupar la piscina, necesitamos ocupar un tipo de traje especial, ropa especial y en horarios especiales para meternos a la alberca, ¿no? ¿Que no puedo entrar de traje si yo quiero porque estoy en mi libertad? No, no puedes. Ni modo, tienes que aceptar las reglas. Oye, y si me meto así, o meto bebidas y como ahí en la alberca, pues a lo mejor me van a expulsar, ¿no? Es decir, van a implementar una sanción en mi contra por estar infringiendo las reglas, porque estoy cediendo parte de mi soberanía, aceptando las reglas y aceptando los castigos incluso. Así que de donde deriva el penal y el sancionador,
administrativo sancionador derivan de la misma matrix, que es el derecho que tiene el Estado de castigarte. Luego entonces, como nuestros hermanos, nos podemos parecer, pero no somos idénticos, ¿no? Bueno, así de, no sé si les ha pasado, mis hermanos son muy similares a mí, pero no somos idénticos. Entonces, bueno, ni el penal es idéntico al administrativo sancionador, ni el sancionador, digamos, derivó del penal. Con lo cual, fíjense lo que les voy a decir. Es bien importante que ustedes vean esta reflexión. Chequen esta reflexión. Si en el penal hay un estándar mínimo de elementos necesarios para garantizar el debido proceso y sobre el cual puedo construir, dependiendo del caso, o sea, lo mínimo es acá, pero dependiendo del caso, pues ya lo voy a subir, como dijo Dan. Lo que requiero ahora es un intérprete cualificado para todas las etapas del proceso. Y además dice, y que tenga representación legal adecuada. Y dice, habla de una oficina especial donde hay defensores públicos, ¿correcto? Es decir, Dan ya subió el piso mínimo, de ahí no puedes bajar ahora. La pregunta que hago ahora es, ¿qué pasa, por ejemplo, si una autoridad, cualquiera que sea, por ejemplo, la Corte Interamericana, la Corte Mexicana, un juez de distrito, el Tribunal Electoral, advierte que no se respetaron estos elementos, Dan? ¿Qué harías? Es más, pero además nadie te los impugnó, ¿eh? Nadie te dijo, oye, fíjate que no me dieron esto y ni el otro. Simplemente sabes que fue una comunidad indígena que no habla español y que no tuvo un intérprete. ¿Qué harías como autoridad de oficio? Tiene que suplir todo. Perdón, Julio César. En materia electoral estaba yo leyendo en medios de impugnación que tratándose de comunidades indígenas, para ellos existe la suplencia, incluso la expresión de agravios, es decir, le suples todo. No sé si estoy en lo correcto. Sí, es correcto. Pero aquí, Danzan, ¿qué vamos a hacer? Si tú eres un juez y estás revisando que el colega no tuvo intérprete de oficio, ¿qué haces? ¿Te quedas callado y dices, no, yo mejor no digo nada? No, pues siguiendo el mandato constitucional, se tiene que, teóricamente se debería tener que reponer el proceso, haciendo valer ahora sí esas garantías, esos derechos, no nada más a nivel constitucional, sino a nivel convencional. Claro. Y entonces lo que dice Dan es, yo voy a revocar el acto de autoridad, decir, oye, a ver, aunque no me lo hayan promovido, yo me doy cuenta que no tuvo un intérprete durante todo el proceso. Y por lo tanto, respétale esa garantía de oficio, fíjese. Ahora bien, ¿qué tal si Dan también se advierte que estas personas no sabemos si tenían los recursos económicos para defenderse o no? Se representaron solitos, ¿eh? Y sabemos que cuando se trata de un tema de sanciones penales, necesitas un abogado, ¿no, Dan? Por lo menos, oye, autoridad, ¿dónde está el documento donde le ofreciste a esta persona que le brindarías asesoría legal en caso de ser necesario, si no tuviera los recursos, y que él se negó a recibirla? No, pues no está. Ah, pues te revoco y entonces ahora ofrécele un abogado que más o menos sepa el tema y en una defensoría de oficio. De hecho, hay en materia federal defensoría de oficio civil, penal, laboral. Ya en materia electoral ya empezamos a tener también nuestra defensoría de oficio para pueblos y comunidades indígenas. Pero ahora imaginemos el caso donde se le impone como sanción en materia electoral a un ciudadano una multa, a una empresa, porque no entregó las facturas,
correspondientes del informe de los partidos políticos. Vamos a pensar el supuesto. Si de manera oficiosa advertimos que el Estado no le ofreció la asesoría jurídica necesaria a una persona en materia administrativo sancionador electoral, ¿qué tendríamos que hacer, Dan? ¿O ahí no aplica? No, sí, sigue aplicando porque es un mandato constitucional y convencional. Se tiene que respetar todas las garantías independientemente de la rama del derecho. Claro, y además porque fíjense, derivan de la misma madre. ¿Por qué en el penal sí se lo respetamos y en el administrativo decimos, no, hombre, pues es que como que no? Tenemos que hacer exactamente lo mismo que trabajamos con el penal, lo tenemos que hacer en el administrativo sancionador electoral. Como jueces tenemos que garantizar que a esas personas, a todas las personas a las cuales están sujetas a un procedimiento de sanción, ya sea penal o administrativo, que termine en una multa, por ejemplo, en un extrañamiento, una llamada de atención, requieren forzosamente que el Estado garantice que tengan acceso a una adecuada defensa o a una adecuada representación. Y la verdad es que en materia electoral no lo trabajamos así. Esto es un tema de ABC, es un tema básico sobre los cuales los jueces tendríamos que reflexionar sobre cosas básicas del debido proceso legal y decir, bueno, pues yo revoco para el efecto de que se cumplan con todas estas garantías. Bueno, pues vamos a terminar en el sentido de que en el punto 2 dice: derechos políticos e igualdad ante la ley. El principio de la protección igualitaria y efectiva de la ley y la no discriminación constituye un dato sobresaliente en el sistema tutelar de los derechos humanos, consagrado en muchos instrumentos internacionales y desarrollado por la doctrina y la jurisprudencia internacional. En este caso, los estados tienen la obligación de no introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones que discriminen, que eliminen las regulaciones de carácter, bueno, deben de quitarlas, que lo discriminen, combatir las prácticas discriminatorias y establecer normas y medidas que aseguran la efectiva igualdad ante la ley de las personas. El artículo 24 de la Convención prohíbe la discriminación de derecho o de hecho, no solo en cuanto a los derechos consagrados en dicho tratado. La Corte ha establecido el deber general del artículo 2, que implica la supresión de normas y prácticas que entrañan la violación a las demás garantías. En el caso de la, digamos, de la democracia representativa, la Corte ha establecido que en una sociedad democrática, de los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una triada en la que en que cada componente se define completa y adquiere sentido en función de los otros. En ese sentido, la democracia representativa es determinante en todo el sistema del que la Convención forma parte. Constituye un principio que reafirman todos los integrantes de la OEA. El contenido de los derechos políticos, en el artículo 23 de la Convención, establece los derechos a votar, ser elegido y acceder a las funciones públicas, las cuales deben ser garantizadas por el Estado bajo el principio de igualdad y no discriminación. El Estado debe de generar condiciones y mecanismos óptimos para que los derechos políticos puedan ser ejercidos respetando el principio de igualdad, no discriminación. La participación política puede incluir amplias y diversas actividades que las personas realizan individualmente u organizados para designar a quienes los van a gobernar. El derecho a voto es un elemento esencial de la participación democrática. Supone que los ciudadanos puedan también ser electos. A final de cuentas, ya un poco para ir cerrando nuestro tema, lo que en el caso Yatama se resuelve, es que las comunidades indígenas o los pueblos originarios fueron discriminados porque no se reconocieron reglas especiales para que ellos pudieran elegir a sus propias autoridades. Se les obligaba a participar
se les obligaba a participar en procesos constitucionales, como para toda la demás comunidad, a través de partidos políticos, con lo cual, pues evidentemente, el partido era el que establecía quiénes eran sus candidatos, el partido político era el que ordenaba y no eran autoridades propias, ¿no? Emanadas por esas comunidades. Entonces, ¿cuáles son, digamos, los anclajes que tenemos y que el Tribunal Electoral nos los recuerda de manera constante? Ahora lo vamos a ver. Brevemente. Bueno, ¿qué es lo que nos dice el tribunal en este caso? Juzgar con perspectiva intercultural cuáles son los elementos mínimos para su aplicación en materia electoral. Y nos dice, el reconocimiento del derecho a la libre determinación y autonomía, que ya lo hemos platicado, de los pueblos y comunidades indígenas está en el artículo 2 que ya leímos. En el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, así como la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas. Es decir, la primera referencia que nos da el Tribunal Electoral es, en una carpeta pone el artículo 2 de tu Constitución, junto con los tratados y convenciones internacionales que lo regulan porque van a ser tu ley fundamental. Exige entonces que el estudio de los casos relacionados con los derechos de pueblos, comunidades y personas indígenas se haga a través de una perspectiva intercultural, es decir, transversal, ¿no? Que tome en consideración a todas las personas de todas las comunidades y atienda el contexto de la controversia y garantice en la mayor medida los derechos colectivos de esos pueblos y comunidades. Las autoridades jurisdiccionales tienen al menos los siguientes deberes. 1. Obtener información de la comunidad a partir de fuentes adecuadas que permitan conocer las instituciones, reglas vigentes del sistema normativo indígena, como puede ser pedir peritajes jurídicos o de otro carácter, dictámenes etnográficos u opiniones especializadas en materia jurídico-antropológica, así como informes y comparecencias ante autoridades tradicionales, revisión de fuentes bibliográficas, realización de visitas en la comunidad en el sitio, recepción de escritos de terceros en calidad de amigos del tribunal, amicus curiae, entre otras. Esto es, antes de que un juez tome una decisión, antes de que el legislativo regule, antes de que la autoridad electoral determine algo, antes que el ayuntamiento se le ocurra algo, tendría que empezar a hacer todo esto. Visitas, peritajes, buscar información para poder tener una decisión intercultural. Segundo, identificar con base en el reconocimiento del pluralismo jurídico el derecho indígena aplicable, identificar normas, principios, instituciones propias de esos pueblos. Valorar el contexto sociocultural de las comunidades indígenas, identificar si se trata de una cuestión intracomunitaria o extracomunitaria o intercomunitaria para resolver el conflicto real. Propiciar que la controversia que se resuelva en la medida de lo posible por las propias comunidades, privilegiando el consenso comunitario y maximizar la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, minimizando la intervención externa de las autoridades estatales, federales, incluidas las jurisdiccionales. Bueno, pues todos estos elementos son los que se tienen que tomar en consideración antes de tomar
antes de construir justamente la decisión, ¿no? Y todo esto, bueno, tendrá que ser parte de los argumentos para poder decir, bueno, pues resuélvanlo ustedes, ¿saben? Nosotros tenemos que intervenir lo menos posible justamente para que se pueda respetar estos valores y principios de la autorregulación, como en el caso interesante sería de si el homicida del marido de aquella señora debería de estar libre a pesar de haber cometido esa conducta reprochable en el derecho penal dentro de nuestra propia cosmovisión. Pues muchas gracias, estimadas compañeras y compañeros. Gracias, Dan, por tu participación. Julio César, Fer, José Ángel, Manuel, muchas gracias. Dante, con cuidado, ya vimos que vas manejando abusado. Les agradezco mucho y les deseo que tengan una magnífica jornada. Gracias, doctor. Buen día. Igualmente, hasta luego. Buen día. Hasta luego.